Definición del sistema digestivo. El sistema digestivo está compuesto por un tubo hueco abierto por sus extremos, boca y ano, llamado tubo digestivo propiamente dicho, o también tracto digestivo, y por una serie de estructuras accesorias. El tubo digestivo o tracto digestivo incluye la cavidad oral, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso. Mide aproximadamente de 5 a 6 metros de longitud. Las estructuras accesorias son los dientes, la lengua, las glándulas salivares, el páncreas, el hígado, el sistema biliar y el peritoneo. El estómago, el intestino delgado y el intestino grueso, así como el páncreas, el hígado y el sistema biliar, están situados por debajo del diafragma en la cavidad abdominal. Estructura microscópica del tubo digestivo. En la pared del tubo digestivo distinguimos las siguientes capas de dentro a fuera. Una mucosa que consiste en una capa de epitelio que está especializado según las regiones para las diferentes funciones digestivas. Una capa de tejido conectivo laxo, la lámina propia y una capa de músculo liso llamada muscular de la mucosa. Una submucosa o capa de tejido conectivo laxo donde se encuentran numerosos vasos sanguíneos, nervios, vasos linfáticos y ganglios linfáticos. Y en algunos sitios glándulas submucosas. La pared del tubo digestivo tiene un rico aporte de vasos sanguíneos que le suministran el oxígeno y la sustancia necesaria para sostener sus actividades. Las venas y los linfáticos trasladan los productos absorbidos procedentes de la digestión hasta el hígado y la circulación sistémica respectivamente. Dos capas de músculo liso, una más externa con células dispuestas longitudinalmente y la otra más interna con células dispuestas circularmente. Una capa externa llamada adventicia, que en la boca, el esófago y el recto es de tejido conectivo laxo, que lo une a los órganos adyacentes, y en el estómago y los intestinos en una membrana serosa. El peritoneo, que permite a estos órganos deslizarse libremente dentro de la cavidad abdominal durante los movimientos peristálticos del tubo digestivo. Además, la pared del tubo digestivo contiene un sistema complejo de plexos nerviosos que constituyen el sistema nervioso entérico, intrínseco al tubo digestivo. Ahora vamos a hablar de la boca. La boca es la primera parte del tubo digestivo, aunque también se emplea para respirar. Está tapizada por una membrana mucosa, la mucosa oral, con epitelio plano estratificado, no queratinizado y limitado por las mejillas y los labios. El espacio en forma de herradura situado entre los dientes y los labios se llama vestíbulo, y el espacio situado por detrás de los dientes es la cavidad oral. Propiamente dicha, el techo de la cavidad oral está formado por el paladar, que consiste en dos partes, una ósea llamada paladar duro, formada por parte de los huesos maxilar superior y palatinos. Ahora vamos a hablar de la faringe. La faringe es un tubo que continúa a la boca y constituye el extremo superior común de los tubos respiratorio y digestivo. Ahora vamos a hablar del esófago. El esófago es el tubo que conduce el alimento desde el alimento al estómago. Se origina como una continuación de la faringe a nivel 6 de la vértebra cervical y desciende a través del cuello y el tórax para atravesar después el diafragma por el hiato esofágico y alcanzar el estómago hasta llegar a la bifurcación de la tráquea. Está situado entre la tráquea por delante y la columna vertebral por detrás. Ahora veremos el estómago. El estómago es una dilatación del tubo digestivo situada entre el esófago y el duodeno, con una capacidad aproximadamente de 1 y 1.5 litros. Difiere al resto del tubo digestivo en que su pared tiene una tercera capa de fibras musculares lisas, orientadas de modo oblicuo, situadas en la parte interna de la capa circular. La mayor parte del estómago se encuentra situado en el epigastrio, aunque ocupa también parte del hipocondrio izquierdo. Se relaciona por delante con el lóbulo izquierdo hepático y el reborde costal izquierdo, por detrás con el riñón izquierdo,
por encima con el diafragma y por debajo con el colon transverso y su mesocolon. Ahora veremos las partes del estómago. Las partes del estómago son el esófago, fundus, pliegue rugoso o cresta, cuerpo del estómago, curvatura mayor, antro pilórico, duodeno, esfínter pilórico, curvatura menor y cardias. El intestino delgado. Ahora veremos el intestino delgado. El intestino delgado es un tubo estrecho que se extiende desde el estómago hasta el colon. Consta de 3 partes: duodeno, yeyuno e ilion. El duodeno tiene unos 25 centímetros de longitud y se extiende desde el píloro hasta el ángulo duodeno-yeyunal, rodeando la cabeza del páncreas. Con fines descriptivos se divide en 3 porciones: primera, segunda y tercera. Igual que sucede con el páncreas, el duodeno está cubierto por el peritoneo solamente por su cara anterior. Por ello se le considera órgano retroperitoneal. Se relaciona con el estómago, el hígado y el páncreas, con los que se forma una unidad funcional y recibe el quimo del estómago, las secreciones del páncreas y el bile del hígado. El colédoco y el conducto pancreático principal desembocan juntos en la segunda porción del duodeno, en la ampolla de Vater o papila duodenal, en donde existe un esfínter, el esfínter de Oddi, que está relacionado sobre todo con el control del flujo del jugo pancreático al duodeno, ya que el flujo del bilis hacia el duodeno está controlado por el esfínter del colédoco, situado en el extremo distal de este conducto biliar. El yeyuno y el ilion tienen en conjunto más de 4.5 metros de longitud, y debido a que sus características morfológicas y funcionales son parecidas, se les puede considerar una unidad. El yeyuno, ilion, que forman las llamadas asas del intestino delgado, situadas por debajo del colon transverso y recubiertas por el mesenterio, constituido por pliegues del peritoneo que la sujeta a la pared abdominal posterior. La desembocadura del ilion en el colon se produce en el ciego, en el orificio iliocecal, a través del cual pasa el contenido del intestino delgado al intestino grueso, y que está rodeado por la válvula iliocecal, cuya función principal es evitar el reflujo de materias fecales desde el colon al intestino delgado. En los últimos centímetros de ilion que preceden a la válvula, la pared intestinal posee una pared muscular engrosada, el esfínter iliocecal, que en condiciones normales se encuentra medianamente contraído y no permite que el contenido del ilion se vacíe en el ciego de un modo brusco y continuado. Ahora veremos el intestino grueso. El intestino grueso se extiende desde la válvula iliocecal hasta el ano y tiene 1.5 metros de longitud. Consta de ciego, apéndice, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoide, recto y conducto anal. El ciego es un fondo de saco de unos 8 centímetros de longitud y 8 centímetros de ancho, que comunica con el ilion a través de la válvula iliocecal. El apéndice vermiforme es una construcción similar a un dedo de guante de unos 8 centímetros de longitud. Comunica con el ciego a nivel de la parte posteromedial de este, a unos 3 centímetros por debajo de la válvula iliocecal, y es muy móvil. Su inflamación, que es muy llamada apendicitis, suele seguir a la obstrucción de su luz por heces. El colon ascendente tiene unos 15 centímetros de longitud y se extiende desde la válvula iliocecal hasta el ángulo cólico derecho o ángulo hepático, a nivel de la cara inferior del lóbulo derecho del hígado, en donde gira para continuarse con el colon transverso. El colon transverso tiene unos 50 centímetros de longitud y se extiende transversalmente hasta el ángulo cólico izquierdo o ángulo esplénico, en donde el colon gira para continuarse con el colon descendente. Colon descendente es la porción más estrecha del colon. Tiene unos 30 centímetros de longitud
y se extiende desde el ángulo esplénico hasta el borde de la pelvis. El colon sigmoides tiene unos 40 centímetros de longitud y se extiende desde el borde de la pelvis hasta la cara anterior de la tercera vértebra sacra. El recto tiene unos 12 centímetros de longitud y se extiende desde el colon sigmoides hasta el conducto anal. Se encuentra en la parte posterior de la pelvis. Por su parte distal se ensancha y forma la ampolla rectal. El conducto anal es la porción terminal del tubo digestivo. Se encuentra fuera de la cavidad abdominal y en la unión del recto-ano. Hay una transición brusca del epitelio de la mucosa intestinal que pasa a ser plano estratificado, no queratinizado, ya que es una zona más expuesta a las abrasiones. Este conducto tiene unos 4 centímetros de longitud. Se abre al exterior por un orificio llamado ano y en él se distinguen dos esfínteres, el esfínter anal interno y el esfínter anal externo. El esfínter anal interno es un engrosamiento de la musculatura lisa circular del recto y rodea el 2/3 inferiores del conducto anal. Es involuntario. El esfínter anal externo rodea el conducto anal y se superpone en parte al esfínter interno. Las glándulas salivares. La salivación es la secreción de saliva por las glándulas salivares, que en el ser humano es de alrededor de 1 litro por día. Las glándulas salivares están situadas por fuera de las paredes del tubo digestivo. Las más importantes son las parótidas, las submaxilares y las sublinguales. Son estructuras pares, o sea que hay 6 glándulas salivares mayores, aunque existen otras pequeñas. Las glándulas parótidas están formadas exclusivamente por células serosas que producen una secreción acuosa desprovista de moco. Contribuyen al 25% de la secreción total de saliva en reposo. Cada parótida está situada en la rama de la mandíbula por delante y la apófisis mastoide por detrás y tiene un conducto que desemboca en la superficie de la mucosa de la mejilla y por encima del segundo molar superior. Las glándulas sublinguales y las glándulas submaxilares están formadas por células mucosas y serosas y situadas por debajo de la mucosa del suelo de la boca, en donde desembocan por varios conductos. Las glándulas submandibulares contribuyen a un 70% de la secreción de saliva en reposo y las sublinguales al restante del 5%. La secreción serosa contiene la amilasa salivar o tialina, un enzima utilizado para digerir el almidón, y la secreción mucosa contiene mucoproteínas que dan a la saliva una consistencia pegajosa, moco, y sirve para lubrificar. Ahora veremos el páncreas. El páncreas es una glándula accesoria del tubo digestivo que está conectada al duodeno por dos conductos secretores, manteniendo con él una estrecha relación anatómica. Es una glándula mixta, exocrina y endocrina. El peritoneo es una delgada membrana serosa que rodea la cavidad abdominal. Una membrana serosa tapiza una cavidad corporal que no está abierta al exterior y recubre los órganos que se encuentran en el interior de dicha cavidad y consiste en una fina capa de tejido conjuntivo laxo, cubierta por una capa de epitelio plano simple. Como el tipo de epitelio de una serosa es siempre el mismo, al contrario de lo que sucede en las mucosas, que varía según la localización, se le da el nombre genérico de mesotelio al epitelio de una serosa. El mesotelio secreta un líquido lubrificante, el líquido seroso, que permite a los órganos deslizarse fácilmente unos contra otros o contra las paredes de la cavidad. Son serosas las pleuras, el epicardio y el peritoneo. En el peritoneo se distinguen dos partes. La que tapiza las paredes abdominales es el peritoneo parietal y la que tapiza las vísceras abdominales es el peritoneo visceral. Las capas visceral y el parietal están separadas entre sí por una pequeña cantidad de líquido, el líquido peritoneal.
Para suavizar el movimiento de las vísceras, algunas vísceras abdominales están casi totalmente revestidas por el peritoneo visceral, como el estómago y el vaso. Otras lo están solo en parte y tienen zonas al descubierto, como el hígado. Tronco celíaco. La arteria celíaca, tradicionalmente conocida como tronco celíaco, es un tronco arterial que se origina en la aorta abdominal. Emite las arterias gástrica izquierda, hepática y esplénica para irrigar el esófago, estómago, duodeno, vaso, páncreas, hígado y vesícula biliar. Irrigación del hígado. El hígado contiene una doble irrigación, una funcional y otra nutricia. Irrigación funcional. Está dada por la vena porta hepática. Irrigación nutricia. Arteria hepática propia, rama de la arteria hepática común. Irrigación del duodeno. Arcada pancreático-duodenal superior. Está formada por la anastomosis de las arterias. Arteria pancreático-duodenal derecha superior. Arteria pancreático-duodenal izquierda superior. Ramas de la arteria gastroduodenal. Arcada pancreática duodenal inferior. Está formada por la anastomosis de las arterias. Arteria pancreático-duodenal derecha inferior, arteria pancreático-duodenal izquierda inferior, ramas de la arteria mesentérica superior. Arteria mesentérica inferior. Nace de la cara anterior de la aorta abdominal, ligeramente inclinada hacia la izquierda, a nivel de la tercera vértebra lumbar. Ramas colaterales. Arteria del ángulo esplénico, tronco de las arterias sigmoides, terminal, arteria hemorroidal superior. Irrigación del yeyuno e ilium. Arterias yeyuno-iliales de 12 a 15 ramas que transcurren por el mesenterio y se anastomosan formando arcos, rama de la arteria mesentérica superior. Tronco iliobiseco, apendículo cólico o ileocólico, rama de la arteria mesentérica superior. La arteria mesentérica superior. La arteria mesentérica superior nace 2 centímetros por debajo del tronco celíaco e irriga el intestino delgado y la mitad derecha del intestino grueso, desde su origen hasta el ángulo esplénico del colon. Ramas: arteria pancreática inferior izquierda, arteria pancreático-duodenal inferior, arterias intestinales, arteria cólica derecha inferior, arteria cólica derecha superior o arteria del ángulo derecho y del colon transverso, arteria accesoria del colon transverso o cólica media.